Hola Andrés, buenas tardes. Hola Anita, ¿cómo has estado? ¿Qué cuentas? Bien, gracias Andy. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Bien? Y Todo hola a bien, todos, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Anita, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Hola Cata, ¿cómo estás? Sí, señora, muchas gracias. Mi amor, y ahí donde dice, lo tengo, dice, ¿Cómo si? lo tengo y salir de la reunión. No, lo tengo. Lo tengo. Como si hubiera uno cogido la pelota. Ponchado. Conchado, sí. Bueno, entonces empecemos. Entonces ponemos en lo tengo. En lo tengo, sí, por favor. ¿Ya? ¿Ya te funcionó? Sí. Listo. Bueno, entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando te llamo, respóndeme Dios, defensor mío. Tú que en la estrechez me diste anchura, ten piedad de mí, oye mi oración. Señores, ¿hasta cuándo ultrajarán a mi gloria? ¿Amarán la falsedad y buscarán la mentira? Sépanlo, el Señor ha distinguido a su amigo. El Señor me oye cuando lo llamo. Tiemblen y dejen de pecar. Reflexionen en el lecho y guarden silencio. Ofrezcan sacrificios justos y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la felicidad sin la luz de su rostro? Señor, ¿se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras Nuestras ofensas, ofensas, como también también nosotros perdonamos a los perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la Caer en tentación, tentación y líbranos y del mal. líbranos del mal. Amén. A ti, Virgencita María, envíanos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté con nosotros en cada momento. Especialmente ilumíname a mí, que voy a transmitir tu mensaje. Ilumina el entender, el sentir y el actuar de cada uno de nosotros para que sea bendecida esta tarde en que nos reunimos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de en nuestra la hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San José, ruega por Ruega nosotros. por nosotros y San José, nuestras ruega por familias. Bueno, entonces, bienvenidos. Y ¿se acuerdan en qué andábamos la semana pasada? Por aquí tengo ya la guía. ¿Ustedes la están viendo? Sí, señor. Estamos hablando del ecumenismo y el Exactamente. diálogo interreligioso. Sí, vimos todo lo que era la identidad cristiana y el diálogo interreligioso. Y vimos, vimos como los primeros dos puntos. Hoy vamos a ver la religión y la violencia, que es donde quedamos en el numeral 281. Y también vamos a ver el tema, pues yo espero que nos quedan 4 numerales muy corticos, entonces yo creo que vamos a alcanzar a verlos hoy y terminar. El capítulo 8 de nuestra encíclica, que ha sido pues la carta de guía que hemos tenido. Un poquitico
resumiendo lo que llevábamos de la clase pasada, ¿no? Algunas ideas principales. Decíamos que hay una diferencia entre ecumenismo y diálogo interreligioso. Y entonces los definimos. Dijimos que ecumenismo era como el diálogo interreligioso entre las denominaciones religiosas en las cuales Jesucristo es Dios, ¿sí? Y cuando íbamos a hablar con las religiones que no creen en Jesucristo como Dios, entonces se llama diálogo interreligioso. Y miramos un poco cómo el Espíritu Santo, digamos que de alguna manera, también aletea en todas las religiones, ¿sí? Sería el colmo que la de nosotros fuera la única que recibe revelación por medio del Espíritu Santo. Entonces, digamos que eso fue una de las cosas que descubrió, que se ha descubierto recientemente en la teología, que además suena a sentido común, ¿no? Uno dice, sí, pues cómo es más sentido común, y de pronto en algunos momentos de la historia de la iglesia, pues no se le dio tanta importancia a eso como se le dio a partir del Concilio Vaticano II en 1963. Hoy en día la carta de navegación para nuestra iglesia en el diálogo ecuménico, y que en el diálogo ecuménico y en el diálogo interreligioso es lo que vamos a leer ahorita, aparte de lo que vamos a leer del Concilio Vaticano II, que ahí nos definen de una manera muy clara cuál debe ser nuestra posición y cuál es la posición de la iglesia ante las otras religiones. Ese es, digamos, el objetivo de la sesión de hoy. Bueno, entonces si quieren vamos arrancando. ¿Quién me quiere ayudar con el numeral 281, por favor? Yo lo tengo acá si quieres leer. Bueno, por favor, sigue. Religión y violencia. Entre las religiones es posible un camino de paz. El punto de partida debe ser la mirada de Dios, porque Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa. ¿Sigo? Sí, continúa. También los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial, la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas fuera de su contexto no terminan alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. Entonces aquí es importante acordarnos de eso. Y eso el Papa pues nos lo ha, digamos, dicho constantemente durante este documento. Siempre que hay algún problema de deformación religiosa, la religión termina en donde no debe ser. Y entonces ahí volvemos otra vez como un poquitico lo que nos preguntábamos cuando tratamos de definir religión.
¿sí? ¿La religión la hace el hombre o la hace Dios? Entonces, La hace Dios. acordémonos que la religión, ¿sí? En principio la hace el hombre. Es un esfuerzo del hombre por conocer a Dios. Obviamente inspirado por la revelación de Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Desde ese punto de vista, digamos que la religión es casi como San Agustín cuando hablaba de la iglesia. San Agustín cuando hablaba de la iglesia decía, la iglesia es santa y prostituta. Es santa porque nos lleva a la santidad y está hecha de santos, pero es prostituta porque también está hecha de la debilidad humana. Entonces, aquí podemos, digamos, como hacer esa analogía. La religión finalmente termina siendo santa y prostituta, ¿sí? Santa en la medida que es iluminada por Dios, querida por Dios, y prostituta en la medida en que nosotros somos los que tratamos de fabricarla, de compilarla, de hacerla. Entonces, desde ese punto de vista, gracias a Dios, nosotros tenemos una iglesia católica que es como guía, que es como norma, que nos orienta en el tema, porque hay otras religiones que no lo tienen así. Y desde ese punto de vista, nuestra iglesia católica, digamos, nos lleva por el camino, por la senda del querer del Espíritu Santo, ¿sí? Pero también a veces se ha equivocado. O sea, ¿por qué se ha equivocado? Porque ha tratado de construir su religión, ¿sí? La propia de la iglesia y no la religión de Dios. Entonces, en eso siempre debemos ser súper cuidadosos, súper cuidadosos. Yo les decía a ustedes que una religión que no nos lleve al amor, que no nos lleve al entendimiento con los demás, a la relación con los demás, ¿sí? Que no nos lleve a la paz y al camino del compartir, a todo lo que nos enseñaba Jesús, pues de pronto viene siendo una religión que nosotros nos estamos inventando y pues podemos caer fácilmente en la religiosidad, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso. ¿Y quién nos ayuda? Pues la iglesia y el Espíritu Santo. Y pues también la comunidad también nos ayuda a eso. Entonces es importante porque el Papa dice acá, la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. Y claro, yo pude haberles dicho una deformación. Pues la de los musulmanes con respecto a la Guerra Santa. Eso es una deformación religiosa terrible. Terrible y sacada del Antiguo Testamento, además, ¿no? Malentendida. Y que solamente los que la entienden mal, o sea, los que fabricaron su propia religión, que termina siendo es como la religión que les conviene para poder justificar sus cosas, ¿cierto? Ese es digamos, el tema importante de acá. Entonces, yo les voy a poner aquí en la pantalla, permítanme un segundito, les voy a poner dos textos importantísimos. Yo no sé si esto se vea. A ver, lo pongo más grandecito. Más grandecito. Sí, voy a tratar de agrandarlo. A ver, se puede, ahí se achicó. Ahora, ¿cómo lo agrando? No tengo ni idea. No, pero ahí sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a leerlo? Entonces, ¿qué vamos a leer? Ojo, porque esto es palabras mayores. Vamos a leer unos numerales, un numeral, ¿sí? Un numeral del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, ¿sí? ¿Qué es una constitución dogmática? Que lo que vamos a leer, ¿sí? Es inspiración del Espíritu Santo a la Iglesia y la Iglesia lo proclamó dogma. O sea, lo proclamó como verdad de fe. El dogma no es una cosa que tenemos que seguir, sino es la aclaración de algo que está en las Escrituras, y esa aclaración de lo que está en las Escrituras nos lo pone la Iglesia en este tipo de documentos. Entonces vamos a leerlo, por favor. ¿Quién me ayuda? No. Para mí está muy chiquitico, no veo. ¿Está muy chiquitico? Para mí también está muy chiquitico. ¿Quieren que lo lea yo? Sí, porque Sí, no está. Andrés,
Porque el que yo veo en el celular también lo veo chiquitico. Bueno, Sí, listo. Voy bueno. a leerlo yo acá. Bueno. No me... Listo, dice. Por último, quienes todavía no recibieron el evangelio se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas del que Cristo nació según la carne, eso lo dice en Romanos 9, 4 al 5. Por causa de los padres, es un pueblo amadísimo en razón a la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Entonces, miren, hasta ahí la encíclica empieza a hablarnos de un pueblo, ¿sí? Los que hay unos que recibieron y otros que no recibieron el evangelio, ¿sí? Y está diciendo los que recibieron el evangelio por las promesas de Cristo, ¿sí? Y el Antiguo Testamento, como lo dice San Pablo en la carta de los Romanos, según la carne, y hay otros que no lo recibieron, ¿listo? Entonces dice, pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador. ¿Cuáles son los que reconocen al Creador? La pregunta de nosotros ahorita, ¿no? Los que reconocen al Creador son los que hablábamos de que reconocen ese ser amado, ese que me creó, ese que Es superior. ese ser superior en el cual con el cual tengo una relación, ¿cierto? Entonces, perdón un segundo, ignore. Aló, buenas tardes, perdón un segundito. Sí, buenas tardes. Sí, cuéntame. Sí, con él habla. Sí, señora. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Sí. Ah, ok, Luisa, te agradezco mucho. Sí, sí, estoy esperando a la doctora, sí, señora. Ah, ok, sí, sí, tienes toda la razón. Sí. Ok, perfecto, Luisa, te agradezco mucho. Bueno, sí, señora. No, señora. Bueno, gracias. Que estés bien, chao. Qué pena con ustedes que me tocó contestar porque venía la doctora de la EPS a hacerme exámenes, entonces me acaban de decir que no, que ya no viene. Eso sí, importantísima esa llamada, Andresito, porque todo lo que tenga que ver con la EPS es una oportunidad única cuando llama. Sí, eso es tenaz. Bueno, pero entonces sigamos. Entonces, pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar, oigan, los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de él la vida, la inspiración y todas las cosas. Y el Salvador quiere que todos los hombres se salven, pues quienes, ignorando sin culpa el evangelio de Cristo y su iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras de su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Entonces aquí nos está hablando de dos, ¿no? Los musulmanes y los que no conocen a Jesucristo, pero que reconocen al Creador, ¿sí? Entonces dicen, mire, los musulmanes son hermanos nuestros y de alguna manera ellos también, en ellos actúa la gracia del Espíritu Santo. Pero entonces también dice, y no solamente los musulmanes, sino cualquier persona, ¿sí?, que viva
de acuerdo al Evangelio de Cristo sin saberlo. Porque nosotros conocemos muchas personas que nunca hayan leído la Biblia, pero son iguales de buenas y viven de acuerdo al Evangelio si uno se pone a mirar. Entonces, el Concilio Vaticano II reconoce a este tipo de personas y dice, y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta. Entonces, miren también que no es solamente a los que tienen religión, sino también a los que teniendo una religión, pues no creen en Cristo. Y también a los que no tienen religión, pero viven de acuerdo al Evangelio, que ellos no lo saben, ¿sí? Entonces, dice, cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Pero con mucha frecuencia los hombres engañados por el maligno se embelecen con sus fantasías y trocan la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Creador, o viviendo y muriendo sin Dios en este mundo. Estos se exponen a la desesperación eterna, por lo cual la iglesia, acordándose del mandato del Señor, que dijo, predicad el evangelio a toda criatura, procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación entre estos. Entonces vamos a reflexionar un poquitico sobre lo que dice acá, ¿cierto? Porque uno dice, oiga, no, pues entonces, ¿qué? Nosotros que rezamos rosarios, vamos a misa, hacemos la voluntad de Dios, vamos a clase con Andrés Macías, entonces nos vamos a salvar, pero también los otros que no le paran bolas a nada, que no conocen ni siquiera el Evangelio ni a Jesucristo también. Eso sería como injusticia. Es como la primera pregunta, ¿cierto? Como la primera pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros de alguna manera? Y vamos a responder, yo me lo respondo como teólogo de la siguiente manera. Miren, perdón, yo quito aquí esta cosa porque las letras me marean. Ok. Hay una frase clave dentro de lo que leímos que dice la Constitución dogmática, y es que Dios quiere que todos se salven. Ese es el querer de Dios. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros nos encontremos con el Señor en las puertas del cielo, ¿sí? ¿Con quién nos vamos a encontrar? Con Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo nos va a juzgar de acuerdo a lo que somos nosotros, y digamos que es potestad de él el decir, como dice en el Evangelio, tú eres bendito de mi Padre. Entra al cielo, nos va a decir, ¿sí? Pero también se va a encontrar con una persona que vivió de acuerdo al Evangelio, pero que no lo conoció. Pero esa persona, ¿con quién se va a encontrar? En la puerta del cielo, con Jesucristo. Y Jesucristo lo va a juzgar también. Y le va a decir, tú estuviste de acuerdo a mi Evangelio, viviste de esta manera, bendito y entra aquí a vivir con mi Padre. ¿Sí? Y lo mismo le va a pasar al musulmán. O sea, el que juzga es Jesucristo. Y el que se encuentra con Jesucristo es el encuentro personal en el momento de esa decisión profunda, ¿sí? Entonces, ¿por qué podemos decir que el ateo no se va a salvar y nosotros sí, si es Jesucristo el que tiene la definitiva? Es Él en su amor y en su divina misericordia, que ama tanto
al pecador y que ama tanto al que lo sigue y que ama a todos los que él quiere que... yo creo que por Jesucristo él pasaba a todo el mundo al cielo. ¿Sí? Y a mí me gusta pensar eso. Yo creo que al fin y al cabo, siendo buenos o siendo malos, eso no quiere decir que, porque también lo advierte ahí la Constitución, que los que son malos y se alejan del querer de Dios, pues se condenan, se autocondenan, digamos. No es que Jesucristo diga, no, usted no entra acá, sino simplemente no puede entrar, no hay forma de que llegue ni siquiera a encontrarse con Jesucristo. Y esos, pues, de alguna manera se autocondenan desde ese punto de vista, porque es que a esta parte de la encíclica la han criticado mucho dentro de la iglesia, porque dicen, no, entonces el mal no existe, entonces el diablo no existe y todos nos vamos a salvar. Y bueno, ya, entonces vivamos como queramos, hagamos como quiera la vida, y resulta que no, ¿sí? Si el Señor de alguna manera nos envía, nos ilumina y nos da la revelación para que nosotros respondamos a eso. Y lo mismo hace con todas las personas, sean religiosas o no. Y al final cada uno de nosotros nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Y es Él en su infinita misericordia el que va a tomar la decisión. Aunque la encíclica no lo dice, a este tipo de personas se les llama cristianos anónimos. O digamos que los teólogos le tenemos ese nombrecito. ¿Por qué cristianos anónimos? Porque son cristianos sin saber que lo son, por su forma de vivir. La encíclica no lo dice así, no solamente los teólogos, pero lo aclara, ¿no? Lo aclara perfectamente. Dice, hay personas que pueden creer en Cristo y digamos, de esa manera pueden llegar a la salvación. Listo, vamos a mirar entonces, voy a ponerles aquí en la pantalla otro pedacito de la encíclica. Yo se las voy a, este es el numeral 16 del Lumen Gentium. O sea, casi desde el numeral 1 hasta el 16 empiezan a mirar, a tratar sobre eso. Voy a ponerles ahora otro pedacito también de una constitución dogmática del Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, ¿sí? Sobre la iglesia en el mundo actual. Y entonces se las voy a leer. ¿Qué dice digamos, digamos, cuál es el querer de la iglesia? Dice, el hombre cristiano conformado con la imagen del Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu Santo. La imagen del Hijo es Jesucristo, los cuales le capacitan para cumplir la ley nueva del amor. Por medio de este Espíritu, que es prenda de herencia, se restaura internamente todo el hombre hasta que llega a la redención del cuerpo. Entonces, miren, aquí la Constitución reconoce que el Espíritu Santo es la fuerza del amor. Y dice, y esa es la que restaura internamente todo el hombre. Y dice más enseguida, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, él dice, el Espíritu de Dios es el que nos da la vida, ¿sí? Y el que nos va a dar la vida eterna. Y dice después, urgen al cristiano la necesidad y el deber de luchar. Entonces, no es que no tengamos que luchar, no es que nos echemos con las petacas, tenemos que trabajar por eso, con muchas tribulaciones contra el demonio e incluso de padecer la muerte. Pero asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará corroborado por la esperanza a la resurrección. Y dice, y esto es lo más importante de este pedacito que estamos leyendo, esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón
obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. Entonces, miren, aquí vuelven a subrayar, esta no es dogmática, o sea, la Gaudium et Spes es una constitución eclesial que tiene, pues, no tiene el carácter de dogma, pero también en esta se reconoce, digamos que el actuar del Espíritu Santo en los no cristianos, ¿sí? Y la responsabilidad de cada uno, bien sea del cristiano o del no cristiano, aún del ateo que vive de acuerdo a la gracia de Dios, porque es Dios el que en realidad lo hace obrar para que pueda alcanzar la resurrección con Cristo. Y ahí vuelven a aclarar otra vez lo que yo les decía. Con el que nos encontramos nosotros, con el que se van a encontrar ellos en la puerta del cielo, es con Jesucristo. Qué bonito, ¿no? Es que yo pienso que esto fue uno de los grandes pasos de la iglesia, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, y en el concilio de Trento, que fue en 1500, ¿sí? Había una parte de una constitución que no era dogmática, que decía que solamente los católicos nos íbamos a salvar, ¿sí? Y aquí el Espíritu Santo está corrigiendo esto, 500 años más tarde, por medio de una constitución dogmática, o sea, dogma, donde se puso de acuerdo toda la iglesia en que la cosa es así. Y eso es bien bonito y es súper rico para lo que estamos leyendo del diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico. Ok, yo con esto quería pues que ustedes tuvieran como un chapuzón en los documentos de la iglesia, que son muy bonitos, son súper, digamos, iluminados por el Espíritu Santo, y que uno a veces no los lee porque cree que son complicados, ¿no? Pero fíjense que estos documentos pues están muy bien redactados en un estilo chévere, pero no son tan difíciles de entender. O sea, yo no tuve que explicarles mucho, solamente un par de cositas que vienen del concepto teológico. Ok, entonces sigamos leyendo a la luz de esto, teniendo esto en el corazón y el querer de la iglesia. Entonces vamos a seguir leyendo los siguientes numerales, porque ahí se nos va a aclarar mucho más todo lo que dicen de ahí para adelante. ¿Quién me quiere ayudar con creo que leímos hasta el 282, o sea, vamos con el 283. Listo, Andresito. Gracias. El culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás, y al compromiso amoroso por todos. En realidad, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por ello, el terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el norte como en el sur, propagando el pánico, el terror y el pesimismo, no es a causa de la religión, aun cuando los terroristas la utilizan, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia. Por esto es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones, y también la cobertura de los medios, y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundiales. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones. Las convicciones religiosas sobre el sentido sagrado de la vida humana nos permiten reconocer los valores fundamentales de nuestra humanidad común,
los valores en virtud de los que podemos y debemos colaborar, construir y dialogar, perdonar y crecer, permitiendo que el conjunto de las voces forme un noble y armónico canto, en vez del griterío fanático del odio. Entonces aquí otra vez él nos viene aclarando, ¿sí? Esas religiones que crean el terrorismo, pues es más, yo aquí, yo no sé si ustedes han leído sobre la época de la Inquisición y sobre las cruzadas. Eso fue lo que hizo la iglesia al final para terminar con eso. ¿Se dieron cuenta que estaban fomentando una religión del terrorismo? O sea, eso lo hicimos, nosotros ya caímos, como iglesia caímos en esa idolatría y gracias al Espíritu Santo lo reconocimos. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues acabaron toda la plata que la iglesia le daba y en armas a todos los grupos que en nombre de la iglesia iban a hacer justicia. ¿Sí? Que es lo mismo que está pidiendo hoy el Papa, que hagan con todos los otros grupos terroristas. Usted dice, mire, nosotros ya lo vivimos, ya lo lloramos, ¿sí? Ya lo entendimos y queremos que todas las religiones, por ejemplo, los musulmanes radicales, que es una religión mucho más joven que la de nuestra, o sea, nosotros le llevamos más de 1500 años a esa religión, ¿sí? En desarrollo, digámoslo así. Es decir, les estamos diciendo, oiga, mire, reflexione, nosotros ya lo hicimos y eso no es, por ahí no es el camino. ¿Quién más? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere continuar con el 284? Listo, Andresito, si quieres yo te ayudo. Bueno, sigue, por favor. A veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes, pero el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos dialogantes, a trabajar en la construcción de la paz no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Los intermediarios buscan agradar a todas las partes con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos. El mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Sigue, por favor. Ahora viene un llamamiento que hace el Papa. Llamamiento. En aquel encuentro fraterno que recuerdo gozosamente con el gran imán Ahmad Al-Tayeb, declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. En efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por ello quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos. En el nombre de Dios, que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convertirse como hermanos entre ellos para poblar la tierra y el difundir en ellos los valores del bien, la caridad y la paz. En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad, y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera.
en el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado. En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus pueblos, de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles y de cuanto viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y los torturados en cualquier parte del mundo sin distinción alguna. En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras. En el nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esta fraternidad, golpeada por las políticas de integrismo y división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. En el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella. En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe. En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra, en el nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Y miren, este último pedacito es sacado del acuerdo interreligioso, o sea, entre religiones, que tiene hoy en día el Vaticano para juntarse con las demás religiones. Y hay una parte bonita que no está aquí, pero que yo la leí, y es que le dice a todos los líderes religiosos, le dicen, miren, los problemas que tenemos todos los líderes religiosos son los mismos, ¿sí? Al lado de cada uno de nosotros existe la ignorancia por la desigualdad, existe el hambre, ¿sí? Por la injusticia, existe el dolor de las personas. Todos nosotros como líderes religiosos nos tenemos que unir, no a solucionarle el hambre al que está al lado de mi religión, sino a unirnos todos para solucionar el hambre de todos. Eso es muy bonito. O sea, unámonos en los problemas y trabajemos por los problemas de la humanidad, que al final, en el fondo, son los mismos. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, a mí la verdad se me pone la carne de gallina, porque es que, ¿quién habla de esto hoy? Si la iglesia y nosotros no hablamos de esto, nadie habla de esto. Yo pienso, yo sueño, digamos, con que al final de no sé qué tiempos se reúnan los presidentes y digan, oiga, venga, en nuestros países en todos hay hambre, unámonos todos en contra del hambre. ¿Sí? En nuestros países hay desigualdad, unámonos todos en contra de la desigualdad. Y no luchemos por nuestro terruño, nuestro pedacito aquí, no más. Ese, digamos, es como un llamamiento a esa fraternidad universal que el Papa tanto nos dibuja en este documento. ¿Que es una utopía? Pues puede que sí, pero que tiene camino y tiene esperanza, pues yo puedo jurar que sí. Porque si nosotros nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo y le hacemos caso a muchas, no a todas, o bueno, digamos a muchas de las cosas que el Papa nos plantea, pues este mundo indudablemente va a ser mejor. ¿Quién me ayuda con el 286, donde el Papa dice, oiga, y a mí me inspiraron ciertas personas de carne y hueso para poder escribir todo esto? Y él ya en los últimos dos numerales, digamos que les hace propaganda, diría yo. ¿Quién quiere leerlos? Son dos numerales cortíticos. El 286. Listo, dale.
En este espacio de reflexión sobre la fraternidad universal, me sentí motivado especialmente por San Francisco de Asís y también por otros hermanos que no son católicos, Martin Luther King, Dimon, Tutu, el Mahatma Gandhi y muchos más. Pero quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todo, hermano de Dios. Se trata del beato Carlos de Foucault. Bueno, perdóname un segundito, paremos ahí. Yo los invito, o sea, yo no sé si ustedes conocían a Charles de Foucault, ¿sí? Hoy en día es beato de la iglesia. Fue criticado durante muchos años por tratar de hacer diálogos interreligiosos y diálogos ecuménicos. Y hoy en día es beato y está ya a puertas de la canonización como santo. Y los invito a que lean algunas de las obras de él. Son corticas, chiquitas, pero son súper importantes, interesantes desde el punto de vista de la espiritualidad y sobre todo de la espiritualidad mística. Charles de Foucault era un gran místico, se dejaba influenciar por el Espíritu Santo y logró hacer unas cosas increíbles. Y el Papa Francisco dice, yo lo he leído mucho, ¿sí? Aunque era controvertido, y hoy en día ya es beato y va a ser santo, increíble, ¿no? Bueno, sigue, Olguita, por favor. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. En este contexto, expresaba su deseo de servir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo, ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser, en definitiva, el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire este sueño en cada uno de nosotros. Amén. Ah, Dios mío, entonces es un llamamiento del Papa a que seamos como, a ejemplo de Charles de Foucault, hermanos universales, hermanos de todos, que no nos cerremos en nuestro terruño, en nuestro pedacito, sino que seamos suficientemente abiertos para recibir a todos con amor, que es lo que en realidad quiere Dios. Eso no quiere decir que borren nuestras convicciones, que borren nuestras prácticas religiosas. No, esas hacen parte de nuestra cultura. Y esa cultura, acuérdense, es inspirada y ahí también hay revelación divina. Y es igualmente válida. Pero debemos ser abiertos, no debemos ser cerrados. Esa es como la gran enseñanza que propone el Papa. Bueno, entonces con esto terminamos el capítulo 8 de la encíclica, que es como, digamos, como el nudito del final de todo esto que hicimos, ¿sí? De este camino tan bello que nos trazó el Espíritu Santo. Pues yo quiero darles las gracias a ustedes y al Señor por haberme permitido compartir estos momentos es súper especiales para mí, porque el Señor a través de ustedes me enseñó muchas cosas. Si a ustedes les enseñó algo que otro, a pesar de mi limitación como humano, pues a mí me ha enseñado bastantes cosas y la verdad, pues para mí ha sido algo muy edificante poder compartir estos momentos con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación con respecto a lo que vimos hoy en clase, que fue bastante sencillo y pues también es cuestionante, ¿no? Que uno se cuestiona, caramba, si la iglesia piensa eso, ¿dónde estoy yo? Y uno a veces dice, uy, no, es que yo no me aguanto a fulanito que es evangélico y eso, sí, pero entonces él nos llama y la iglesia nos llama a no rivalizar, a compartir en lo que estemos.
En el momento que rivalizamos, entonces empieza a haber odios y empieza a haber cosas que en realidad no son propios del querer de Dios ni de una religión. Entonces, pues, sigue, Olguita. Las metas que nos pone el Papa en esta encíclica son muy altas, muy, muy altas. Pero allá tenemos que llegar. Sí, señora. Sí, sobre todo el tema de abrir nuestro entendimiento, nuestra cabeza a todas las cosas que pueden pasar, ¿no? Y miren que dentro de eso también está entender un poquitico a nuestros ancestros religiosos. ¿Cuáles son nuestros ancestros religiosos? Pues los que llevan la cultura religiosa de los indígenas. ¿Sí? Estamos llamados a entenderlos. Nosotros, uno como que no está muy conectado con eso. Pero uno a veces de pronto se queda con la imagen de la televisión de los indígenas, ¿no? La minga, ¿qué hace allá? Pero estamos llamados a entenderlos desde el punto de vista, digamos, de su forma de concebir el mundo, de su forma de experimentar a Dios, porque también es perfectamente válida y no nos acordemos que nosotros venimos de allá, que algo de nuestra cultura católica, cristiana, está marcada también en algo por ese tipo de, digámoslo así, de religiones o de ritos. Entonces tenemos que descubrirlo, ¿no? Entenderlo, sin olvidar lo que somos, ¿no? Porque sí, acuérdense que es importantísimo mantener lo que somos, porque cuando perdemos la identidad nos perdemos nosotros mismos, desde el punto de vista cultural. Y eso aplica también desde el punto de vista religioso, ¿sí? Hay personas que desafortunadamente se cambian de religión, ¿sí? Se pasan del catolicismo al cristianismo, ¿sí? De pronto es falta de pura formación. Y a veces es al revés. Yo conozco también muchos evangélicos que han vuelto a la iglesia cristiana, a la iglesia católica, perdón, que se habían ido. Y eso, y la experiencia tanto de uno como del otro, pues son igualmente válidas, porque es, bueno, ¿qué hicimos mal nosotros como católicos para que se nos fuera él? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo bien nosotros en nuestro vivir con el Señor para que alguien regrese a la iglesia? Que es una belleza también. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues yo estoy muy agradecida contigo porque no he podido asistir a todas mis clases por motivos diferentes, pero he podido coger mucha cosita. Entonces eso nos sirve para la vida diaria, para nuestro modo de vivir y todo eso. Y fuera de eso, me emociona cómo te veía hablar de lindo, cómo el Espíritu Santo te iluminaba, cómo te salía una sonrisa tan bella. Ay, gracias, Viquisita. Ahí está el Espíritu Santo, cómo gozabas cada palabra, se te iluminaba la cara, mi Andy, qué cosa más linda. Decía yo, qué emoción la que debe tener Andy por dentro para poder reflejar todo ese amor, para reflejar todo esa parte emocional. No, es algo indescriptible. Ay, gracias, Viquisita. Pues eso es puro don del Espíritu Santo, gracias al Señor que Él me toma para esas cosas. Y sí, la verdad yo lo hago con mucho corazón y pues convencido de lo que el Señor de mi relación con Dios. Eso simplemente no es fruto de la relación. No porque yo me relacione con Él, porque Él se relaciona conmigo. Entonces, eso es así. Y con ustedes, con cada uno también de ustedes, yo les veía la cara cuando mirábamos ciertas cosas y se veía como el Espíritu Santo se metía en la cabecita de cada uno de ustedes para abrirles el entendimiento o para darles alegrías o para llamarnos la atención, porque a todos nos ha... yo les dije al principio que esto no era fácil, leer la encíclica no es fácil, hay gente en la iglesia que no quiere leer la encíclica. De verdad es increíble. La encíclica es tremendamente criticada y malinterpretada. Fíjense que nosotros la recorrimos, la reflexionamos y no encontramos
sino pura iglesia, ¿sí? Iglesia de la buena ahí adentro. Y hay gente que definitivamente porque no la leen, o la malinterpretan, y en realidad pues yo pienso que la iglesia refleja aquí el actuar del Espíritu Santo en esta encíclica. Estamos caminando hacia donde el Señor quiere llevar a la humanidad, que es a esa fraternidad universal que habla al final, inspirados en Charles de Foucault. Y pues bueno, esto es todo un proceso además divino. Sigue, Viquisita. Decías de que debíamos leer ciertas obras de Charles. ¿Qué nos propones tú? ¿Qué tienes yo les voy a poner, yo tengo un par de obras de él, se las voy a poner ahí en el chat, unos PDFs para que puedan leer, pues, digamos, empezando por lo más sencillo, porque él también es como buen místico, ¿sí? A veces es como, hay obras que son bien elevadas de él, pero conozco un par de obras bien bonitas, bien corticas, además son súper corticas, en las cuales podemos conocerlo a él, que no lo conocemos. Y es importante conocer ese regalo de Dios en la iglesia, a través de Charles de Foucault, y bueno, entonces, muchos otros, ¿no? No solamente este porque el Papa lo hizo conocer, ¿no? Porque él lo ha leído y nos lo recomienda de alguna manera. Entonces yo les voy a poner, no recuerdo en este momento las dos obras que son chéveres para empezarlo a leer, pero yo las tengo, las voy a buscar y se las voy a poner ahí para que las puedan leer. Bueno, Andresito, qué bueno, eso sí. Bueno, ¿y qué tal si terminamos con la oración de la creación que está ahí al final de la encíclica? Nosotros ya habíamos leído ahí después del numeral, del último numeral que leímos, está la oración al Creador. Creo que las dos ya las leímos. Y está la oración cristiana ecuménica. Pues si quieren, creo que nosotros ya leímos la oración al Creador, leamos la oración cristiana ecuménica. ¿Quién quiere ayudarnos con la oración final? Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús y en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos un evangelio, que podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Qué linda. Amén. Sí, Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y listo? Bueno, Andresito, ¿y qué sigue después de esta clase? Si no nos vas a soltar, habías comentado tú algo acerca de enseñarnos lo que significa cada cosa en la misa, en la iglesia. No es que no me acuerdo las palabras. Sí, los símbolos, o sea, hablar un poco sobre la Eucaristía, para que conozcamos más sobre la Eucaristía. Esa es una de las propuestas. Había otra propuesta, yo la tengo ahí anotada, no me acuerdo de qué era. La de la Virgen. La de la Virgen. De la Virgen. Exacto. María Claudia quería de la Virgen, sí, también. Y el padre también tiene Mariología. Perdóname, Cata. Mariología. Sobre Mariología también, sí. Que tiene que ver mucho con lo de la Virgen. Entonces, vamos a tomarnos unas vacacioncitas.
de siquiera un mesecito. Vale. A partir de ahora, o sea, podríamos estar comenzando a principios de septiembre. Sí, Andresito. Yo tengo que sentarme con el padre, digamos, porque él es el que en realidad nos guía, y él también en oración, pues es el que, digamos, al final me dice, bueno, vamos a empezar un curso de tal tema. Están esos, digamos, como esos dos temas ahí, y alguno que él me mencionó, el padre, no me he reunido con él. Entonces, yo les estoy contando por el chat del grupo. Ahí les voy a poner también los libritos, y pues seguimos en comunicación. ¿Les parece? Listo, Andresito. Bueno, Andy, gracias. Muchísimas gracias. Dios te De pronto, bendiga. Andresito, de pronto de hacemos verdad, una miles de votación. bendiciones, muchísimas gracias. Así no nos veamos, Dios y la Virgen te sigan iluminando y guiando, porque seguimos unidos en oración. Muchas gracias, Gladysita. Sí, eso sí es importantísimo, que sigamos orando los unos por los otros. Así es. Andresito, Muchas Andresito. gracias. Dios te Andy, bendiga. muchas gracias. Anita, Muchas con gracias por todo lo que me enseñaste y por todo lo que el Espíritu Santo a través de ti nos dijo. Un abracito a Ketty y a todos ustedes. Gracias por aceptarme en ese grupo. Ok, Muchas Anita. gracias. Muchas Un gracias, abracito. Anita, muy lindo. Bueno. Hasta luego. Andrés, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Gracias. Chao, Nelson. Te extrañamos mucho, Nelson. Te extrañamos mucho, Nelson. Él estaba ahí manejando. Él le iba Cuidado, ¿no? manejando. De vez en cuando prendía para que vieran, aquí estoy. Cuídense mucho. Un Igualmente. abrazo. Gracias. Nos veremos por acá caminando. Claro, claro. Bendiciones para todos y sus familias. Igualmente. Bueno, Gracias. Dios nos bendiga. Muchas Gracias gracias por muchas todo. gracias a ti también. Chao. Chao. Andresito. Adiós. Gracias. Gracias.